Listo. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos nuevamente a este espacio de conocimiento para todas las personas que están interesadas en adquirir vivienda en la región Caribe del país. Esta charla nuevamente llega a ustedes a través de Tu Vivienda un Clic, una plataforma digital que está apalancada por las ferias BIMO y la Feria Inmobiliaria BIS, plataformas que buscan brindarles soluciones integrales a todos ustedes que están interesados en adquirir inmuebles, brindándoles también toda una asesoría con expertos y soluciones financieras. En la mañana de hoy trataremos una charla que lleva por nombre Vivienda de exportación y proyectos de vivienda exclusivos para renta. Esta charla está apoyada por Camacol y antes de iniciar, nuevamente les recuerdo a quienes nos acompañan que pueden enviarnos todas sus preguntas e inquietudes de dos maneras. Quienes están conectados en la sala, a favor enviarnos todas sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan desde el Facebook Live, enviarnos todas sus inquietudes a través de la caja de comentarios. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a este espacio del día de hoy a Edwin Chiribi. Edwin es vicepresidente de Desarrollo Sectorial de Camacol. Es economista de la Universidad Nacional con maestría en gestión y financiación de proyectos de desarrollo urbano de la Universidad de Rotterdam, Erasmus en Países Bajos y especialización en desarrollo urbano de la Universidad de Rosario. Actualmente Edwin es el vicepresidente de Desarrollo Sectorial de Camacol y ha trabajado en la Dirección de Estudios Económicos y en el sector financiero. Bienvenido Edwin, muchísimas gracias y adelante. Hola, muy buenos días. Invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este espacio para hablar un poquito sobre estas dos grandes iniciativas que han puesto ustedes en el tema de la feria. Entonces, muy satisfecho de poder estar acá. Lo segundo que diría es que apoyamos muchísimo desde el gremio este tipo de iniciativas que puedan facilitar el acceso de la vivienda por parte de los hogares a través de las plataformas virtuales. Es un patrón de mercado que estamos viendo y es una fuente muy interesante de inversión que a través de este nuevo escenario virtual y todos los espacios digitales terminan apoyando y ayudando a los actores a unir oferta y demanda de vivienda en el país, lo cual vemos como algo muy positivo. Yo voy a compartir una presentación con ustedes el día de hoy. Es algo relativamente corto, simplemente para hablar un poco de estas dos ideas que estoy hablando. Y la idea entonces es contarles un poquito sobre el tema de la vivienda en renta y la posibilidad de tener vivienda para exportación con un objetivo único que es el de ampliar las fronteras de inversión en el sector de la construcción. Ese es un elemento fundamental, digamos, de cara a la reactivación del país y creemos que hay unas grandes oportunidades de nuestro mercado en esa dirección. Eh, Arrancaría simplemente diciendo puntos importantes, tal vez un breve elemento de contexto sobre el sector, donde hay unas positivas señales de recuperación, hablarles la segunda parte un poquito de qué es la vivienda en renta y por qué creemos que es una opción para la modernización del mercado inmobiliario. Arrendar inmuebles no es necesariamente algo nuevo, pero quizás migrar a modelos mucho más especializados de renta es una gran oportunidad para capitalizar muchos esfuerzos de crecimiento del sector, pero también vincular a otros actores especializados en la provisión de servicios de soluciones habitacionales a la población. Y por último, hablar de exportación de vivienda, cómo llegar a esos nuevos mercados, qué oportunidades existen, es o no posible hacerlo. Y anticipándome a las conclusiones, lo bueno es que es probablemente posible. Yo estoy escuchando un ruido pequeñito, no sé si es como un teclado, quizás de pronto de quienes están transmitiendo, serviría si de pronto apagan el micrófono. La primera parte entonces tiene que ver con estas positivas señales de recuperación que simplemente como es. La primera, la economía se recupera gradualmente y sus volúmenes de actividad productiva, comercial y de servicios tienden a ser más o menos los mismos que en buena parte de los sectores, no en todo, desde luego, hay sectores que les ha ido mucho mejor que otros, pero quizás vamos en una muy buena senda de recuperación en buena parte de la economía y eso es una noticia favorable de cara a entender todos los mercados, particularmente el mercado de vivienda nueva, que es muy importante. El segundo, en materia laboral, que ha sido una preocupación, la pérdida de puestos de trabajo que tuvimos en los meses de abril y mayo, hoy en día nos están mostrando señales de aumento en los niveles de ocupación. Los datos recientes del mes de septiembre nos muestran que la ocupación logró
superar los 20 millones de ocupados, nivel que está sustancialmente mejor a los 16,5 millones que tuvimos en abril. Luego el volumen de ocupación también viene mostrando señales muy favorables. El tercero es la confianza del consumidor y la disposición para comprar vivienda, que vemos que llevan ya 6 meses de recuperación continua. Los datos de octubre salieron ayer por parte de FEDesarrollo, nos mostraron en términos anuales que la confianza y la disposición de compra de vivienda va en una muy buena dirección. Eso es una excelente noticia para nuestro sector. Tasas de interés en mínimos históricos, otro elemento que caracteriza la posibilidad o la favorabilidad para comprar vivienda en estos momentos, y donde además de eso, la vivienda pues, se convierte en una gran opción de inversión en una naturaleza de valorización, de valor, de aumento o de fortalecimiento patrimonial por parte de los hogares, una serie de atributos propios de la vivienda que nos hacen ver entonces el panorama muy positivo. Y por último, y más para hablar un poco del componente que hablábamos de exportar vivienda, es la tasa de cambio genera unas ventajas competitivas muy favorables para la inversión extranjera en nuestro sector en general y particularmente en vivienda, con una devaluación tal vez en los últimos año y medio del orden del 25 al 30%, pues uno encuentra ciertamente que la capacidad adquisitiva de los hogares que devengan ingresos en dólares o a través de remesas o en cualquiera de los mecanismos de, de acceso a la vivienda, pero que también, digamos, tienen poder adquisitivo en dólares, se ha mejorado de manera importante. Entonces, eso es un quinto. Noticias favorables, en el mes de septiembre logramos la comercialización de 18.000 unidades de vivienda, 18.200 unidades de vivienda, niveles que están muy por encima del promedio de los últimos años, que era de 15.200 unidades, y eso nos da una señal de satisfacción desde el punto de vista de que la recuperación va bien, pero incluso los datos preliminares del mes de octubre nos están mostrando que esa tendencia se sostiene. Luego el mercado de vivienda está recibiendo una parte importante de la inversión no capitalizada en los meses críticos del confinamiento. Y también creemos entonces que se puede hacer sostenible este crecimiento en lo que queda de este año y en el próximo año igualmente. Espacios como esta feria termina siendo una gran opción también para materializar estos esfuerzos de inversión de los hogares y de los oferentes y de los compradores y en general. Los dos segmentos de la vivienda de interés social tienen muy buenas señales de recuperación, cifras que pueden ver en el gráfico. 4.200 unidades en el mes de abril, cerca de 13.000 unidades en el mes de septiembre. Octubre seguramente tendrá un muy buen volumen igualmente. La política de vivienda del gobierno nacional, con los subsidios de Mi Casa Ya, con los subsidios del segmento medio, vienen jugando muy a favor de la decisión de compra por parte de los hogares. En el caso de la vivienda no bis, la recuperación sigue siendo igualmente favorable. Un mercado que en los años anteriores venía bastante deprimido, bastante lento. Hoy lo vemos con una gran oportunidad y vemos como una lectura muy positiva, objetivamente positiva, desde el punto de vista de lo que podemos esperar para lo que falta de este año y para el 2021. Varias consideraciones, además de las que les mencioné, el hecho de tener el subsidio del segmento medio, lo que se ha denominado como el Fresh Novice, que básicamente permite que un hogar pueda tener un pago de cuota mensual de su hipoteca en una cifra 440.000 pesos inferior a lo que pagaría si no existiera el beneficio. Para una vivienda tipo de 200 millones de pesos podemos estar hablando de que una cuota era de 1.700.000, ahora estaría pagando algo cercano a 1.250.000. Luego eso tiene un impacto muy favorable en la decisión de compra y creemos que entonces las expectativas van a seguir mejorando en el segmento medio de actividad, entendiendo esto hasta los... Estas dos gráficas igual nos muestran un poco la misma tendencia, esa recuperación sostenida y en forma de V de la inversión en vivienda BIS en el gráfico de la izquierda y la inversión en vivienda no BIS en el gráfico de la derecha. Positivas recuperaciones, hoy en día en el caso de la BIS incluso superando los niveles promedio, en el caso de la no BIS muy cercanos a los niveles previos al mes de abril y marzo críticos de nuestro confinamiento. Entonces hay una muy buena señal de reactivación, de recuperación, de optimismo, de condiciones de inversión que permiten entonces capitalizar o materializar estos esfuerzos de vida. Y por último, una evidencia de un nuevo patrón de nuestro mercado que muy probablemente llegará para quedarse y es el hecho de tener la comercialización, la promoción general de los proyectos
y la aproximación de los hogares a la inversión en vivienda nueva a través de canales virtuales. Este gráfico simplemente nos muestra las búsquedas de vivienda nueva en plataformas especializadas para promover proyectos, y esos números han cambiado desde el mes de marzo, que estaban sobre el orden de 1.500.000 visitas mes, a niveles cercanos a 4,2 millones de visitas mes. Luego, un altísimo interés, una gran aproximación de los clientes a buscar proyectos de vivienda nueva a través de esas plataformas, y de nuevo la feria, entonces, celebrando la iniciativa, también se convierte en una segunda parte. Hablemos entonces de vivienda en renta. Todo lo que les he contado son ventas de vivienda, es el mercado tradicional de comprar vivienda o de construir para vender, y hay una gran oportunidad también en el mercado de vivienda en renta. Yo voy a mostrarles algunas tablas y algunas cifras, pero quizás antes de entrar en esos números, que igual se los puedo dejar en la presentación para que los puedan revisar, lo más importante es que nuestro mercado, o la composición de los hogares en el país, y la capacidad de ingreso, pero también la preferencia de los hogares tienen una naturaleza de preferencia todavía por comprar, digamos, hay un mercado predominantemente que le interesa comprar, pero también las necesidades de vivienda de la población se satisfacen de manera importante en muchos mercados, en muchos grupos etarios de la población y en muchos segmentos de la actividad a través del arrendamiento. El mercado de arrendamiento mueve actualmente en el país cerca de 3 puntos porcentuales del PIB, algo cercano a 30 billones de pesos anualmente. Es el conjunto del pago de cánones de arrendamiento que los hogares que viven en arrendamiento pagan anualmente, y es una cifra casi que equivalente al valor de venta de vivienda anual. Luego uno está diciendo que hay un mercado casi que igual al de la vivienda nueva, asociado al pago de arrendamiento o al modelo de arrendamiento. ¿Qué características tiene ese mercado de arrendamiento? Es un mercado predominantemente de personas entre personas. Las personas tienen su vivienda y la rentan a otra persona. Hay una parte muy importante del mercado muy profesional, que es el de las inmobiliarias, y eso es algo absolutamente destacable en el avance que ha tenido el mercado inmobiliario en el país. Pero también existe una gran oportunidad entonces de seguir desarrollando proyectos con la vocación en renta. Y ese modelo es necesariamente un modelo de construyo, vendo, y un tercero entonces renta unidades inmobiliarias de manera individual. Un modelo un poco más especializado es el modelo de los multifamiliares, que básicamente son concebidos desde su diseño, su promoción y su construcción para ser arrendados. Y eso implica básicamente que tienen y ofrecen una serie de servicios complementarios, no solamente unos espacios adicionales en zonas comunes, unos servicios complementarios tipo gimnasios y cosas adicionales, espacios incluso para teletrabajo y todo lo demás. Y son proyectos que en los últimos años han contado, digamos, con una naturaleza de actores diferente. De nuevo, no es necesariamente el constructor, el financiador, el tercero que lo renta, sino se ha venido especializando bastante. Y hablo en una historia reciente, pero realmente no es tan reciente. En varios países, no solo a nivel global, sino quizás de la región, entonces de manera importante. Y lo que sí nos puede contar esa historia es que ha sido muy fructífero, ha sido muy positivo, y ha permitido que se canalice una parte importante de inversión y se garantice la oferta de productos inmobiliarios muy adecuados a ciertos segmentos de la población bajo el mecanismo de renta. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Es un modelo en el que se construye un proyecto de vivienda con un número X de unidades de vivienda, adecuado exclusivamente para tener el 100% de sus unidades disponibles para arrendamiento. Luego es un proyecto integralmente para arrendamiento, no mezcla necesariamente la condición de propiedad y de arrendamiento, y cuenta entonces con una lógica de financiación relativamente diferente. No es necesariamente la lógica de financiación de crédito constructor, luego subrogaciones de propiedad, es diferente. Ahora es un modelo mucho más de financiación para la construcción, pero también para tener, digamos, el inmueble durante unos periodos de tiempo mucho más amplios, y derivar, digamos, la renta y la utilidad, o la utilidad de los proyectos, básicamente derivado de los flujos de ingresos por la renta, con la posibilidad entonces de tener una prima institucional por ofrecer, digamos, servicios complementarios que permitirían o hacen atractiva la forma de inversión de diferentes actores. Bancos, desde luego, pero también estarán fondos inmobiliarios, y con algo que es muy importante,
y que creo que vale la pena empezar entonces a visualizar, y es la posibilidad de tener una administración profesional especializada del conjunto del total de unidades inmobiliarias. Y eso implica entonces que, que esa gestión y esa operación requiere firmas nuevas, requiere nuevas habilidades en ese tipo de elementos de gestión, y nos llevará a una muy buena, digamos, forma de canalizar y desarrollar y profesionalizar el modelo de renta en el país. Ya estamos trabajando desde desde el gremio propusimos hicimos una propuesta en eso, estamos estructurando con varios actores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con ProColombia, con una serie de consultores que son expertos en los temas de varias formas, ver cómo uno puede entonces también promover inversión para que esto se pueda seguir dando. Les dejo algunos números. Aquí hay unas tablas, digamos, complejas para analizar, pero simplemente quisiera enfocarme en un par de datos que creo que pueden ser importantes. Y de acuerdo con la encuesta, la gran encuesta integrada de hogares del año 2018, una encuesta que calcula o que estima el DANE permanentemente, que para el año 2018 nos contaba que en el país existen cerca de 11 millones de hogares, de los cuales 5,2 millones viven en condición de arrendamiento, lo que significa el 45,7% del total de hogares. Es una proporción de hogares muy importante en el país que demanda servicios de arrendamiento, cualquiera que sea su condición, sea por la dificultad de acceder a vivienda nueva, por su característica de ingreso o formalidad en general, pero también por preferencias importantes que se pueden dar. Y en ese sentido, vale la pena tener en cuenta que es un mercado muy importante. En esta tabla lo tenemos desagregado por el nivel de ingreso que tiene esa población. En los segmentos, por ejemplo, entre 1 y quizás 6 salarios mínimos, hay una altísima concentración de los 5 millones de hogares que describirían una gran oportunidad desde su mercado potencial. Pero en el resto de segmentos también, digamos, existen mercados potenciales importantes que se pueden capitalizar. Algo que también es fundamental, y es un mercado que, de nuevo, es un mercado importante desde el punto de vista del tamaño. Aquí en esta segunda tabla lo que queremos mostrar un poco es, por nivel de ingreso, cuál es el pago del canon de arrendamiento que en promedio, de acuerdo con esta encuesta, paga un hogar, y cuál es la relación de ese canon frente al ingreso que tiene el hogar. Aquí hay un patrón esencial, y es entre menor nivel de ingreso del hogar, su relación de pago del arrendamiento frente a su ingreso se hace más alta. Es un dato que puede llegar a ser del orden de 35-40%, pero que se hace decreciente en función del ingreso de la población. Al final lo que uno encuentra es entonces que puede tener segmentos de arrendamiento en los que la relación del pago de arrendamiento frente al ingreso es del orden del 15 o 20%, y es un volumen nada despreciable en términos de la inversión, como les mencionaba, que anualmente se canaliza en este segmento. Y por último, también lo tenemos para todos los grupos etarios. Uno se puede ver, digamos, en dónde se concentra la demanda de inmuebles para la renta en el país, y para todos los niveles de ingresos encuentra unas opciones de inversión, siendo también muy importante entonces los segmentos, por ejemplo, entre 20 y 40 años. Ahí, de los 5 millones de hogares que viven en renta, tenemos 2,7 millones de hogares. Y entre 40 y 60 años, casi que tendríamos un 35% adicional. Entre estos dos segmentos existe entonces tal vez el mercado potencial más grande que podemos tener en el mercado de renta. Generalidades de esas oportunidades de inversión que se vienen. Esperamos nosotros entonces desde el gremio seguir madurando la propuesta, poder tener los elementos reglamentarios que facilitarían esa inversión. Creemos que eso va en muy buen camino y va en buena dirección, y probablemente tengamos resultados favorables y podamos tener un gran flujo de inversión inmobiliaria hacia nuestro sector en el año 2021, y se maduren muchas iniciativas que ya venían estructurándose y que seguramente el marco legal les permitirá seguir avanzando o generar los incentivos necesarios. A nivel local, para el mercado local, hablando del caso solamente del Atlántico, seguramente hay una gran oportunidad, y qué bueno que estas propuestas puedan también apropiarse desde el punto de vista de la política pública y económica local, y ayuden e incentiven a crear estas condiciones. Elementos, por ejemplo, de norma urbanística para la exigencia de este tipo de proyectos, pues puede ser mucho menor,
en el mundo han demostrado que funcionan muy bien para incentivar esa inversión. Entonces dejaría como ese elemento para que luego se pueda analizar de manera puntual a nivel local. La segunda parte o la última parte de esta presentación es hablarles de qué, qué hemos identificado. Eh, varias consideraciones, de contexto algunas ideas. La primera es que la exportación de bienes y servicios tradicionalmente no están sujetas a IVA. Es un primer gran elemento. En el mercado o en el comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios no están sujetos al IVA. La vivienda normalmente no suele estar considerada como o es un bien no transable, un bien no transable por definición. Sin embargo, existe uno de los modos de exportación definidos por la OMC, se puede llamar como consumo en el extranjero, que podría asemejarse desde el punto de vista de la posibilidad de que un colombiano residente en el exterior o extranjero invierta en vivienda. Luego existe la posibilidad de ese carácter no transable, desde el punto de vista legal, pueda tener entonces una aproximación a ser un bien exportable, un bien físicamente no transable, pero desde el punto de vista conceptual, y eso implica lo legal, lo tributario y la forma de comercialización, sea un bien exportable. Y de esta forma, entonces, se podría entender que la adquisición de vivienda por parte de un extranjero pueda entenderse como el pago anticipado por un flujo futuro de servicios. Y en esa lógica adecuarse a ese modo 2 de exportación definido por la organización. Potenciales beneficiarios de esto, de este tipo de mercados, de invertir o de exportar vivienda, es decir, vender vivienda en Colombia para extranjeros o colombianos residentes en el exterior, es una gran oportunidad. Esos serían los dos grandes focos de actuación. Hoy en día el país tiene un volumen muy importante de remesas. Como les mencionaba, la tasa de cambio genera factores diferenciales y competitivos en ese mercado y en ese sentido vale la pena tenerlo muy en el radar. Y también extranjeros que quieran adquirir una segunda vivienda para residencia o para uso regular como vivienda habitual en Colombia, es una gran oportunidad. Ese tipo de iniciativas se han materializado en el sur de Europa, también tenemos países en Centroamérica que se han enfocado en capturar, digamos, esos mercados a nivel internacional, personas que quieren tener una segunda vivienda para su retiro, y creo que entonces en ese caso las condiciones, tanto climáticas como urbanísticas, eh, las regiones, por ejemplo, las ciudades en el caso del Atlántico, son una gran oportunidad para este tipo de mercados. ¿Qué y desde el punto de vista más del desarrollador, exportar una vivienda no es una cosa diferente que construir para comercializar en el exterior, donde el punto central de esta discusión es si es considerado un bien exportable, entonces puede tener un beneficio que se denomina como el drop, que es básicamente la posibilidad de que se pueda hacer descontable el pago del IVA usado en los materiales. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de poder hacer una promoción más efectiva, es decir, invertir en la promoción de esos proyectos en el exterior y poder cerrar las brechas que existen en los márgenes de comisión inmobiliaria entre lo que se hace en el país y lo que se hace por fuera. Estos datos nos los proporcionaba Hernando José Gómez, consultor que está trabajando con nosotros en estos temas, y nos contaba que hoy en día el margen de transacciones inmobiliarias, la comisión por intermediación en el mercado inmobiliario es del orden del 3%, en el exterior en ciertos mercados puede llegar a ser del orden del 7 u 8%, y eso implica entonces que se puede aprovechar la oportunidad de tener un IVA descontable para construir, para exportar, y poder entonces tener de comisiones, una promoción, una lógica de comercialización mucho más fuerte en el exterior. ¿Qué oportunidades hay en esto? Y el mercado realmente es muy interesante y es muy grande. Aquí se hacían algunos supuestos básicos, pero suponiendo que el 10% de los colombianos en el exterior está dispuesto a adquirir vivienda y tenemos 5 millones de colombianos en el exterior, tendríamos un mercado potencial estimado de 500.000 viviendas por desarrollar, que si uno los plasmara en un plazo de 10 años, es un mercado que fácilmente puede llegar a ser de 50.000 unidades con un modelo de promoción muy efectivo. ¿Qué tan rápido se puede llegar a 50.000? Bueno, seguramente va a tomar un tiempo, pero lo que sí es cierto es que los volúmenes tanto de inversión como de mercado potencial son bastante amplios. Tenerlo en cuenta. Eso en el caso de solamente los colombianos residentes en el exterior. En el caso del mercado potencial para extranjero,
pues ese se puede, digamos, hay ciertos nichos, Estados Unidos, España, el sur, algunos países del sur de América, también pueden, digamos, tener ese mercado que uno lo vería como con mayor potencial. Pero aquí un ejemplo que el consultor nos daba ahí es en el caso de Costa Rica. 400.000 extranjeros han adquirido vivienda en su territorio, que es de apenas 5 millones de habitantes. En el caso de España, por ejemplo, en 2019 se vendieron 24.300 viviendas a extranjeros del norte de Europa como una opción de segunda vivienda para el verano, lo que supone que el 16,6% del total de viviendas del país. En nuestro mercado, que es un mercado de 200.000 viviendas año, si le agregamos 50.000 en caso de exportación, estaríamos creciendo en orden de un 20 o 25%, lo cual es un mercado interesante e importante. Y la parte de exportar vivienda y en general la presentación para decirles que estas son dos propuestas que desde el gremio venimos trabajando, haciendo los ajustes desde el punto de vista reglamentario, hablando con los actores en diferentes frentes, promoviendo. Hay un muy buen ecosistema de inversionistas, constructores, desarrolladores y entes del gobierno nacional que le apuntan a estos dos esfuerzos y creemos entonces que son dos oportunidades que con una visión quizás no tan de corto plazo, pero de mediano plazo, hablemos 1, 2 o 3 años, pueden empezar a materializarse y a dinamizar muchísimo el mercado inmobiliario y de vivienda nueva en el país. Yo les agradezco de nuevo por la invitación, Joana, muchas gracias por el tiempo y la invitación, y a Camacol Atlántico por siempre tenernos en cuenta y por realizar este tipo de espacios tan interesantes. Muchísimas gracias a ti, Edwin. Invitamos a todas las personas que están conectadas, que nos acompañan en este momento, que sigan conectados a toda la programación que tendremos en la mañana de hoy. Nuevamente, gracias a Camacol también por su apoyo y los invitamos a que visiten tuvivienda.vitrineinmobiliariacaribe.com. Recuerden que el momento de adquirir vivienda es ahora. Muchas gracias a todos.